Hola, buenos días a todos. Estamos comenzando el quinto encuentro del sector del coworking y el flex office. Hoy tenemos con nosotros a Philippe Jiménez, David Vega y Xavier Basons. Hablaremos sobre el futuro del flex office estamos esperando a que entre Philippe Jiménez, pero mientras tanto vamos con Xavier y con David. Y cuando entre Philippe, pues le haremos las preguntas, ¿vale? Como todos los encuentros, os recordamos que el encuentro lo patrocina Nexodus, que es un software de gestión de espacios de coworking, y que gracias a ellos los encuentros los hacemos mucho más sencillos, ¿vale? Entonces, voy a comenzar tenemos a dos personas por ahora, que es Xavier Basons de Monday Working Space, a David Vega de Lexington. Voy a empezar por el dinosaurio, ¿no? David, voy a empezar por ti, que tú en este negocio eres un poco dinosaurio, ¿no? O sea, esto ya no, el Business Center no lo empezaste tú, lo empezó tu padre allá por el año no sé cuánto. Coméntanos un poco cómo empezasteis, o cómo es tu historia de dinosaurio. Joder, me gusta poquísimo que me llamen dinosaurio, pero bueno, lo voy a intentar coger por el lado bueno. Sí, hombre, nosotros somos pioneros en el sector en España porque, bueno, pues abrimos, mi familia abrió el primer centro de negocios en el año 79 y luego a raíz del año 81 es cuando operamos con la marca Lexington. Y bueno, pues desde entonces evidentemente hemos sido partícipes en primera línea de cómo ha ido evolucionando el sector y el mercado hasta llevarnos a donde estamos hoy nuestros días, ¿no? Todo ha cambiado muchísimo. Desde que nosotros empezamos, el cambio ha sido abismal. El otro día en privado te lo iba comentando, tampoco quiero aburrir aquí a las personas, pero desde luego que se parece muy poco. A modo de resumen, lo que sí podría decir es que en los últimos años lo que estaba claro es que nace el coworking y el coworking nace con un compromiso de comunidad total donde compartir espacio, ideas, co-creación, etcétera, es el ADN de estos espacios. Y esto es algo que no tenía nada que ver con nuestra naturaleza como negocio y actividad, donde la compartimentación y la independencia entre los usuarios del espacio era la máxima, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues se decían buenos días por el pasillo, pero no había nada más de comunidad ni nada. Entonces, el ejercicio en estos últimos años que ha consistido fundamentalmente en que los que venimos del sector más tradicional, como son los centros de negocios, pues hemos ido evolucionando con nuestro diseño de espacios y nuestra propuesta de servicios a algo que converge más en el coworking, pero simultáneamente el coworking creo que muchos de ellos también han ido evolucionando y convergiendo en algo que se parece más a nosotros, con esa separación de espacios, con esa disponer de despachos independientes. Y al final, pues bueno, pues estamos convergiendo en un punto común, viniendo de puntos completamente antagónicos, ¿no? Y esa ha sido un poco la evolución en estos últimos años. Al final hemos conseguido todos tener un servicio híbrido entre lo que es el coworking y los espacios independientes, más o menos. Uh-huh. Oye, que casi me dejas sin entrevista, has contado todo ya. No, no, era broma. Oye, Xavi, tú vas por lo contrario, eres bastante junior en el sector y has sido el fundador de My Monday. Cuéntanos cómo se te ocurrió la idea y cómo la ejecutaste. Pues esto nace de ver la necesidad de gente trabajando donde no tenía que trabajar, de ayudar a personas que tienen que dedicarse a hacer algo en un sitio con condiciones óptimas. Leo el sector que me empieza a fascinar de manera brutal, o sea, de ver la necesidad a descubrir que existe un sector enorme que estaba naciendo en ese momento. Ya tenía unos años, pero en España todavía pues, no era lo que es ahora. Y con ilusión y con muchas ganas pues empezar a buscar la manera de poder hacer realidad
lo que ahora es Monday, ¿no? Y a través de esa búsqueda, pues aparece Urbania, es un fondo de inversión. Ellos con una idea también de montar oficinas flexibles, con una manera de hacerlo, pues en que hubo un match, era un concepto que queríamos pues, hacer conjuntamente y de ahí nace Monday. Y en Monday, además de trabajar, pues también tenemos esta parte de deporte y toda la parte de food que consideramos muy importante y nuestra política, nuestro concepto se basa por tener una jornada entera dentro de nuestra casa, llamamos casas a nuestros activos, y que en casa pues hagas de todo. Además de trabajar de manera óptima con tus salas, con tus phone booth y con tus one-to-ones, pues también tener un gimnasio, unos vestuarios, una buena cocina, unos buenos eventos, salas para descansar, para leer y que todo esto haga de tu jornada el tener que volver a casa sin tener que pasar por ningún otro sitio, no sé si quieres a comprar algo, pero además de esto, en Monday te puede cubrir tu jornada completa sin que el trabajar sea el único protagonista, sino que haya también, además de trabajar, pues más actividades a hacer. Gracias. Oye, buenos días, Philip. Hola, buenos días. Perdona el retraso, ¿eh? No pasa nada. Algo de otra reunión. Acabamos de empezar y antes, como les he preguntado a David y a saber cómo han llegado al sector. Tú también eres un poco, llevas en el sector muchísimos años y quiero que cuentes la anécdota de cómo entraste en Rebus, ¿no? O sea, porque llevas en Rebus toda la vida. Efectivamente, yo llevo 25 años. Entré en Rebus pues después de mis obligaciones militares, que creo que fue el último año en que todavía había obligaciones militares en Francia. Y bueno, pues justo después de mis estudios, mi carrera, el servicio militar, encontré era la crisis del 94 y encontré vi un anuncio en Le Figaro, un periódico francés, y nada, pues entré y me dijeron que no necesitaban de un inexperto como yo, pero me cogieron, luego me contrataron como estudiante. O sea que me pagaba, porque me pagaba el mínimo garantizado el Estado. O sea, yo trabajé gratis para Rebus mis primeros meses. Y hasta luego, bueno, me dediqué a distribuir en la calle unos tractos y unas publicidades. Coger citas para las embajadas, para los comerciales en Bruselas, y luego me dieron un centro como apprentice, pues un centro en París. Y desde entonces ya... Y al luego final, viajé mucho. Sí, al final eres un hombre de la casa, ¿no? Yo soy un hombre de la Rebus. casa. O sea, que yo entré en la empresa cuando el grupo no era el grupo, no era ni pymes, era un one-man show. Había, no sé si teníamos 4 o 5 centros, o 6, no recuerdo. Y ya está. Entonces había el presidente del grupo actual, el director comercial y el director financiero, y nadie más. Muy bien. Oye, cuéntanos un poco, aunque la gente piense que no, Rebus compra, o IWG compra Spaces lo compra antes de lo que piensa la gente, ¿no? O sea, no se adquiere con este activo mucho antes de lo que piensa la gente. En 2008, efectivamente. En 2008 se adquirió el grupo Spaces. Bueno, luego ya se adaptó a IWG, a nuestra imagen, a nuestras características. Bueno, entonces Spaces ya no tiene nada que ver con lo que era, pero bueno, guardamos la imprenta y bueno, lo que es la filosofía del coworking, de tener un espacio donde uno trabaja, aprende, comunica, se conecta y se divierte, se entretiene. Gracias. Oye, David, tú me contaste el otro día que al final Lexington es una empresa que no ha parado de innovar, ¿no? Y vuestra gran primera innovación fue que añadisteis un fax. Fuisteis el primer fax que había en un centro de negocios. Cuéntame esa historia porque me parece buenísima. Bueno, ¿Cómo qué servicios ofrecíais en esos años que dices, joder, los años dorados? Siempre, yo creo que, bueno, todos intentamos innovar dentro de nuestras capacidades y nuestras posibilidades, ¿no? Creo que es la punta de lanza de cualquier negocio y la garantía más de que puedas permanecer con el paso del tiempo. Si no dedicas esfuerzo a innovar en la medida que puedes, pues
tienes mucho que perder. En cualquier caso, sí, no, hombre, yo recuerdo esto como te lo conté porque anecdóticamente, claro, para nosotros el fax era uno de los capítulos que más representaban en nuestra cuenta de resultados en facturación. Nosotros anunciábamos en esa época en los clasificados de los periódicos diarios, en clasificados nos anunciábamos tanto nuestra actividad como centro de negocios para alquilar despachos, y luego teníamos otro clasificado, otro anuncio específico para fax. Al principio éramos el primer fax del Paseo de la Castellana o del entorno de la zona, entonces facturábamos muchísimo dinero en fax. A veces había meses que casi facturábamos en fax lo mismo que en despachos, ¿no? Un poco menos. Era, claro, en ese momento habíamos pasado del Telex, que no sé si algunos recordáis, pero esto ya demuestra que uno no tiene 20 años. Pasábamos del Telex al fax, y cuando llegó el fax fue como el bombazo. Entonces, claro, no todo el mundo tenía un fax en sus oficinas y venían a pasar el fax a nuestros espacios, sí, sí. Muchas gracias, me parece buenísimo. Eso y la historia de la secretaria, que también vendí mucho secretaria, también me gusta mucho, ¿no? Oye, Xavi, vosotros el primer espacio que montáis, tú todo esto no lo vives, pero el primer espacio que montáis es un espacio bastante especial, ¿no? El Monday Tibidabo. Sí, el primer activo de Monday, la primera casa, es justamente una casa en Avenida Tibidabo, en Barcelona, y es un espacio de coworking, una oficina flexible totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en prensa o incluso en otros activos nuestros. Es una casa con piscina, con jardín, tenemos gimnasio, hay un squash dentro, con una cantina, y realmente es un activo muy, muy especial. O sea, yo no he visto todavía algo parecido a Monday Tibidabo. Las vistas desde allí son espectaculares y es un soplo de aire fresco trabajar desde allí. La luz que entra es espectacular, y desde un punto de vista de trabajo óptimo, de condiciones óptimas de trabajo, de distancia entre personas, una casa aprovechada para muchos usos, no únicamente oficinas, hay más actividades. Es un gusto. La verdad es que es Ahí un activo muy especial. Lo que me decías es que los espacios, que no es una casa para equipos grandes, ¿no? Que es más gente que vive alrededor, equipos pequeños, Exacto. ¿verdad? Las oficinas de ahí pues, están en torno de 4, 6 a 20 personas. No hay equipos grandes. También porque la movilidad dentro de un equipo es un tema a tener muy en cuenta. Y nos damos cuenta cada vez más, y creo que sea mejor, que cuando se toma una decisión de un cambio de oficina, cada vez más la persona que decide se pone a disposición de todo el equipo que va a moverse allí y pregunta de manera abierta si tal oficina es de agrado de todo el equipo. Y la última visita, el último tour, suele ser con una cantidad importante de gente de la empresa, pues para que el movimiento sea coherente, sea uniforme, y que vayan a Monday o a cualquier espacio súper motivados con el cambio que están haciendo. Pero para muchos de nuestros clientes, hacer un cambio de donde están antes a un activo nuestro es un upgrade importante en servicios, en comunidad, y ganarán mucho en un salario emocional, que se le llama ahora, para que su día a día sea diferente, ¿no? Y ver la ilusión de los trabajadores de que su board está pensando en llevarles a un sitio pues como este, para ellos también es gratificante. Les da también fidelidad a la empresa y compromiso. Oye, voy a pasar a David. David, tú, esta crisis, voy a cambiar un poco de dirección. Esta crisis, vosotros habéis vivido más de una crisis, David. Entonces, ¿cómo han sido las demás crisis que os han permitido salir? ¿Qué movimientos habéis hecho? En la 2008 creo que hicisteis un movimiento de mirar al sector del lujo. ¿Cómo han sido las crisis que habéis tenido? ¿Y cómo habéis salido de ellas, más o menos? Pues vamos a ver. Esta crisis es completamente diferente, sobre todo por una razón fundamental. Las demás crisis las veías venir. Esta crisis no la hemos visto venir. Esta crisis ha llegado de un día para otro. Entonces, no ha habido posibilidades de ir preparándote, no ha habido
capacidad de reacción. Estaba aquí, te levantas un día y de repente te encuentras con todo. Y en el resto de las crisis, bueno, pues nosotros hemos vivido, evidentemente, la del año 2008, que en España pues se empieza a sentir un poquito más tarde, pero eso es una crisis financiera. Sabes un poco por dónde, no sabes por dónde van a salir las cosas, pero bueno, estás dentro de un escenario de crisis más normal que lo que estamos viviendo ahora. También vivimos la crisis del año 2000, al principio del 2000, con las .com, ¿no? Donde salieron .coms como setas, tenían unas valoraciones millonarias, pero luego, pues eso, burbuja, pum, explotaron todos, igual que nosotros llenábamos espacios con .coms. Recuerdo en el año 2000 abriendo una oficina, ampliando 1000 metros en una de las oficinas que ya teníamos, y antes de abrirlo, tenerlo 100% ocupado y todo empresas.coms dispuestas a pagar el dinero que tú pidieses sin negociar absolutamente nada. Pero igual que entraron, se fueron, porque esto fue de un día para otro, también desaparecieron. Entonces, esta crisis, ¿cómo nosotros hemos salido de las crisis? Bueno, pues para nosotros, al final, las inversiones que hacemos, en la mayoría de los casos, nosotros siempre es con recursos propios. No tenemos apalancamiento financiero, y eso es una forma de pasar cualquier situación complicada con más tranquilidad y con cierta solvencia. En este momento estamos en esa misma situación, pero con un punto diferente, y es que nosotros en el último año y pico hemos incorporado más de 3.000 metros. Estamos, la semana pasada nos entregaron una planta nueva en otro de los espacios. Estamos trabajando en otro espacio que tenemos previsto abrir a lo largo del año. Teníamos otro previsto en Barcelona, y esto al final, ¿qué significa? Significa inversión. Entonces, no nos ha pillado apalancados, pero nos ha pillado con unas inversiones en el pipeline importantes. No estamos descapitalizados, afortunadamente, pero desde luego que esa es un poco la diferencia, ¿no? En las otras crisis, como lo veíamos venir, pues no nos pillaron las crisis con aperturas en ciernes, con obras de un día para otro. Por eso decía al principio que yo creo que lo totalmente diferente de esta crisis con respecto a lo demás es el cómo se ha producido, que ha sido de forma inmediata de un día para otro. Oye, Filip, tú me decías ayer, la crisis aún no ha llegado, ¿no? ¿Y cuál es vuestro miedo, Filip? Bueno, el miedo es el mismo que los demás. Yo creo que es una crisis al cuadrado, porque van a haber dos en una. Como dijo David, la crisis ahora es sobrevenida. No la hemos visto llegar, nadie se pudo preparar. Yo diría que esta crisis, la recesión por llegar, por venir, es más similar a la de las .coms que la de 2008. 2008 ya se sabía, y después, de hecho, nos pilló un poco más tarde que a los demás. Pero esta no se ha visto, no se ha visto. Y además, lo peor es que la gente está en casa. Es que es complicado ahora mismo porque están confinadas, no porque quieran, sino porque deben estar confinadas, y entonces nuestro margen de actuación es mucho más limitado. En 2008 lo que hicimos nosotros es justamente lo contrario a los demás, es invertir. Y hemos aprovechado las oportunidades del mercado para poder crecer con unos precios, unos alquileres muy bajos. Aquí ya, bueno, supongo que habrá oportunidades, pero mucho más tarde. Ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos y preparar nuestros centros, adecuarlos con los protocolos necesarios y adecuados para que la gente tenga confianza y vuelva a las oficinas, que ese es el primer paso. Luego vendrá el segundo, que es la recesión, y tal vez incluso peor, la depresión, que esa será otra historia, y que tenemos que tomar decisiones, anticiparlas, y también tener liderazgos para poder pasar esta etapa, que va a ser complicada. Yo la auguro bastante complicada. Pues sí, recesión y depresión son dos palabras que creo que no hemos vivido. Recesión sí, depresión creo que muy poca gente aquí lo hemos vivido. Oye, Xavi,
vosotros os ponéis ahora, estáis en plena expansión, ¿no? Pero todavía no habéis abierto Madrid, estáis ahí y también Málaga, ¿no? Cuéntanos un poco estas dos salir de Barcelona con estas dos incorporaciones. Pues sí, la verdad es que antes de todo esto teníamos en la cabeza ya la expansión y con ganas de abrir más centros. Y indudablemente pues, Madrid es una ciudad a la que tenemos puesto el ojo ya desde un inicio y hemos encontrado un activo muy, muy bueno. Está en Paso Imperial, son 5.000 metros cuadrados. Y luego también Málaga es una ciudad que consideramos muy interesante por perfil de ciudadano, por perfil de empresas, porque ahora mismo no hay demasiados players ahora mismo en Málaga y creemos que es una ciudad donde podemos pegar muy, muy, muy fuerte. Uh-huh. Y claro, yo te decía, oye, esto está bien, pero que cuando vas respaldado vos decís el movimiento de Urbania, y cuando sales a una segunda ciudad que no es la tuya, respaldado de un grupo, es más fácil el salto, ¿no? Te sientes respaldado. Está claro, al final la estructura dentro de un fondo o la estructura que tiene una empresa grande o la estructura que tiene una empresa de muchos años, pues todo eso es experiencia o estructura, te da robustez, te da solidez para poder hacer movimientos tipo este. Está claro, al final es una manera de ir mucho más amparado, mucho más seguro, costará más porque al final hay que ir a buscar ratios muy, muy buenos, pero es esto, es ir a caballos lo más ganadores posible. Oye, David, tú me decías, oye, lo de aquí hay que dar un paso grande, hay que haber dado el paso ya para que la gente vuelva y darle tranquilidad, ¿no? Vosotros ya habéis empezado con todo el tema de seguridad de cara a que la gente vuelva, ¿no? Sí, claro. Yo como lo que estoy diciendo que ahora mismo esto tiene un componente psicológico muy importante y lo que tenemos que ser capaces ahora los operadores es de trasladar un mensaje de seguridad, de que las oficinas son un lugar seguro, donde se están cumpliendo con unos protocolos y unas normas que van más allá de lo que pueda establecer la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera, porque esto va ahora de trasladar un mensaje de absoluta tranquilidad y tenemos que intentar y ser capaces de conseguir que nuestros usuarios vuelvan al espacio de trabajo, que dicho sea de paso, creo que ahora mismo nuestros espacios de trabajo en general son espacios muy seguros. Primero porque durante muchas semanas no ha habido nadie y se han seguido acometiendo todos los trabajos de limpieza, desinfectación, etcétera, etcétera. Entonces, sin tener visitantes y usuarios y habiendo estado limpiando, yo creo que nuestros espacios ahora mismo son los sitios más seguros donde alguien puede estar. Lo que ocurre es que en el momento que vuelvan a incorporarse y paulatinamente, pues evidentemente hay que tener unos protocolos muy claros, haber sido capaces de comunicar esos protocolos a nuestros usuarios para que, insisto, pues esa parte psicológica poco a poco pues vaya trabajándose y puedan sentirse seguros a la hora de volver. Hay mucha gente que quiere volver, hay mucha gente que necesita volver. Ya no es una cuestión, esto nos ha demostrado a todos, somos capaces de teletrabajar, que la tecnología ya estaba aquí hace mucho para poder ejercer el teletrabajo, que tenemos todo para que esto pueda así, pero bueno, no se teletrabaja en las mejores condiciones, la gente todavía sigue teniendo a sus hijos pasando por detrás, sin tener tiempo para hacer las cosas de una forma correcta, es decir, estamos trabajando de una forma forzosa. Sí es cierto que la tecnología, que muchos a lo mejor la desconocíamos o la desconocían, estaba ahí desde hace mucho tiempo, eso hemos hecho un trabajo rapidísimo, la hemos adaptado y punto, pero nuestros espacios pues no tienen ni la luz, ni la ergonomía, ni la tranquilidad y tal. Entonces hay mucha gente que quiere volver a trabajar porque en el trabajo yo creo que ahora mismo todavía... ¿Se ha ido, David? Bueno, mientras vuelve, seguimos, ¿vale? Philip, al final IWG es una empresa global
¿vale? Y con mucha presencia en países que la crisis ya están en fase de desconfinamiento, ¿no? En países asiáticos y tal. No sé si nos podéis adelantar qué están haciendo allí o cómo se está dando la situación en vuestro grupo en esos países. Sí, bueno, empezamos por ser golpeados por el Perdón, coronavirus. ¿Quieres terminar? perdonad, David, no, sí, ¿veis? sí, sí. Esto es lo del teletrabajo, ¿ves? Esto en casa pues pasa y en la oficina pues no pasa. No estaba hecho a propósito. Ah, pero no. O sea, Bueno, pues eh, termina, David. sí, bueno, termino rápido. Bueno, pues estas cosas, lo que acabamos de ver en directo, esto es lo que ocurre. Entonces, hay mucha gente que quiere volver a trabajar, aparte de que, entonces, por terminar, nuestro trabajo ahora mismo consiste en ser capaces de mandar un mensaje de que las oficinas son espacios seguros y que estamos preparados para el retorno de nuestros usuarios, ¿no? Sí es cierto que esto conlleva pues una serie de prácticas desde el punto de vista de higiene y luego otra serie de prácticas desde el punto de vista de convivencia, ¿no? Aquí ahora mismo también tenemos que trabajar la parte de convivencia, cómo vamos a utilizar los espacios a partir de ahora. Todo cambia. Lo que pasa es que nosotros, y esto lo hemos ido compartiendo con distintos inmobiliarias como Savills, JLL, CBRE, en las que hemos estado comentándoles, oye, ¿cómo tratamos esto? Porque hay que ser muy cuidadosos. Esto no es algo definitivo y esto no es algo que vaya a estar aquí para el resto de nuestras vidas. En el momento que salga una vacuna, las cosas se van a volver a normalizar, pienso yo. No vamos a tener que estar trabajando a 2 metros de distancia el resto de nuestras vidas, no vamos a tener que estar con mascarilla el resto de nuestras vidas. Entonces, cuidado, porque esto tampoco va ahora de volvernos locos y readaptar nuestros espacios, hacer una inversión tremenda en todas esas zonas comunes que teníamos, reconvertirlas, las salas ya no funcionan, entonces hay que hacer ahora despachos y tal y cual, etcétera. Porque, insisto, creo que esto es esto es un momento transitorio donde vamos a tener que convivir con esa nueva normalidad de la que se habla, pero esa nueva normalidad yo creo que con el tiempo volverá a ser la normalidad de antaño y quiero pensar así. Entonces, cuidado a la hora de invertir y de hacer cambios drásticos y tremendos, porque a lo mejor eso dentro de 8, 10 o 12 meses vuelve a no ser necesario. Entonces, es buscar ese equilibrio. Yo creo que la parte de higiene, limpieza es imprescindible y no solo hay que ejecutarla, sino hay que saber transmitirla y trasladarla a nuestros usuarios, porque eso es lo que va a dar seguridad. Y luego la parte ya de forma de trabajar, de hábitos, que también hay que trabajarla, pero no pensando en que vayan a ser hábitos permanentes y para el resto de nuestros días. Entonces, bueno, pues hay que buscar esa forma, pero sobre todo, como digo, creo que ahora es el momento de lanzar un mensaje claro a nuestros usuarios para conseguir tranquilizarles y que puedan ir volviendo a nuestros espacios. Gracias, David. Oye, había preguntado a Philip, que ellos, que es una empresa global, en las instalaciones que ya tienen en países asiáticos, están pasando el desconfinamiento, están volviendo a la realidad, a la nueva realidad, y qué es lo que le transmiten desde esa parte del mundo. A ver, no podemos copiar exactamente lo que se ha hecho en China o en Japón o en Corea, porque son realidades totalmente distintas a las nuestras. Allí aceptan la monitorización, aceptan ser traceados y aquí no se puede. Aquí no tenemos un software o una aplicación que le puede decir al Estado o a las autoridades qué haces, dónde y cuándo. O sea que es otra realidad. Es verdad que han podido sanear la situación bastante rápido o seguramente más rápido que nosotros porque tienen pues estas posibilidades. Pero es verdad que hemos aprendido también de ellos. Esto ocurrió ya en diciembre, si no recuerdo mal, y la verdad es que lo pasaron muy mal durante tres meses y medio, más o menos.
pero nos enseñaron algunas cosas, había bastantes enseñanzas como la higiene, el saneamiento de los centros, el distanciamiento social o físico, que llamamos nosotros, la adaptación también de los centros. Aquí, bueno, David, estoy de acuerdo en parte con lo que has dicho. Si son 12 meses para encontrar una vacuna y que el COVID desaparezca de las portadas de los periódicos, que espero que ocurra más pronto, pues son 12 meses donde nos tenemos que adaptar nuestras salas, adaptar nuestros protocolos, nuestra forma de actuar, porque realmente las normas las van a dictar los clientes. Si no quieren entrar en una sala porque tienen miedo, pues habrá que hacer otra cosa y adaptarnos a lo que quieren los clientes. Por eso somos tan flexibles y ágiles durante 12 meses. Aunque esto lo hemos aprendido, bueno, lo hemos visto y es una enseñanza que hemos nosotros también recogido de lo que realmente pide el cliente. Y un cliente chino realmente cuando trabaja de forma flexible, pues más o menos requiere las mismas cosas que un cliente americano o con un cliente europeo. Con lo cual lo que quieren es seguridad, que es lo primero que piden, es que demos la seguridad, la tranquilidad, que pueden trabajar con el sentimiento de que hacemos las cosas para ellos y que les procuramos pues todo este tema de seguridad para que puedan concentrarse en lo suyo y nos dejen a nosotros llevar y gestionar este tema. Xavi, muchas gracias, Filip. Xavi, vosotros, es cierto que estáis abriendo, voy a pasar un poco a la expansión que estáis teniendo. Vosotros estáis teniendo Madrid, Málaga, que tenéis en lanzamiento ahora como activo que estáis desarrollando. ¿Tenéis alguno más o que queréis desarrollar o vais a ver qué pasa? Ahora mismo, o sea, la expansión siempre está en nuestra cabeza, pero yo creo que ahora mismo el momento pide concentrarse en los centros abiertos y por abrir. Pide lo que decía David y Filip. Al final ahora mismo tenemos que adaptarnos a nuevas eras, que a lo mejor se quedan, a lo mejor no. Está por ver si esto se queda para siempre. Al menos hay un remanente social en la conciencia de todo el mundo de, oye, pues cuidado con la distancia física, que decía Filip, y no social. Me parece acertado el detalle. Más allá que no ponerse a correr ahora, ¿no? O sea, ahora mismo, esto es como estar en el desierto. O sea, si estás en el desierto y te quedas parado, hostia, te vas a quemar seguro. Pero si te pones a correr, también te vas a quemar, te vas a morir. Entonces, es coger el ritmo adecuado para poder pasar esa travesía y llegar al oasis, llegar al pueblo que toque, para luego pues, seguir con la vida de antes. Pero ahora mismo, más allá de hablar de expansión, yo creo que hay que hablar de adaptar los centros, hay que hablar de educar a la comunidad, de darles tranquilidad, darles seguridad, lo que han dicho David y Filip, para que la gente vuelva con confianza y que consideren los centros como burbujas dentro del día a día y que estén pues, en los centros trabajando de manera tranquila y no estén pensando en nada más que en hacer su actividad y de poder recuperar lo que les va a costar mucho recuperar, que es pues, volver a los tiempos de hace tan solo 3-4 meses. Porque tú me hablabas, tú creo que me dijiste una cosa muy interesante, ¿no? Oye, que hay que gestionar posibles crisis de reputación si hay alguno de tus usuarios que tiene COVID, ¿no? Yo creo que sí. O sea, desde un punto, hemos visto todos el poder de la prensa, ¿no? Y que en la prensa ahora mismo esté COVID todo el rato, en prensa, en televisión, en radio, es COVID, COVID, COVID. La reputación que tienen nuestros centros ahora mismo de trabajo de manera óptima, de estar en sitios muy bien acondicionados, también pasa por qué pasa con la higiene y qué pasa con la seguridad a nivel de poder contagiarse o no. Y si hay alguien que desgraciadamente se contagia en uno de nuestros centros porque no tiene fiebre pero tiene el virus, porque en su casa se lo han pasado y se cree que se lo han contagiado en nuestros centros, si esto entra en una espiral positiva o negativa,
al final, pues el espacio de coworking pasará a ser un player más dentro de esa lista de comercios o de actividades que son peligrosas. Y no puede suceder. Entonces, a nivel de sector, tenemos que armarnos todos muy bien a poder dar tranquilidad a nuestros clientes de que en espacios de coworking o de oficina flexible esto no puede ocurrir. Gracias. Perdona, Vamos al Manu, espacio. Sí, perdona que intervenga aunque no me preguntes, pero es que estaba adelante. escuchando a Xavi, que me parece muy interesante lo que dice. Lo que pasa es que yo aquí tengo vamos a ver, yo soy miembro de la junta directiva de la Asociación de Pro Workspaces y vamos debatiendo sobre esto y sobre mucho más todas las semanas, todos permanentemente para ayudar a los miembros. Hemos creado un protocolo, etcétera, etcétera. Se habló de crear un sello que certificase COVID-free en nuestros espacios, etcétera, etcétera. Yo creo que al final esto es muy complicado. Quiero decir que la variable de por dónde uno se va a contagiar del COVID, esto está tan abierto, es decir, si no usted, ¿por qué en mi espacio? No la ha podido coger en el transporte, no la ha podido coger en el Exactamente. cuando fue a comprar, no ha podido. Entonces, al final, yo creo que el kit de todo esto, y nosotros lo hemos planteado así desde el principio, en marzo, cuando vimos lo que venía encima, sin saber que realmente iba a venir lo que ha venido, era comunicación. Creo que la palabra comunicación en este momento cobra más importancia que nunca. Tener todos los canales abiertos con nuestros usuarios y clientes, tener nuestros canales abiertos hacia afuera también, y tener una comunicación constante y permanente, que se sepa qué se está haciendo, cómo se está actuando, etcétera, etcétera, es la mejor forma de dar esa seguridad y de trasladar ese mensaje de que las cosas se están haciendo correctamente, para que en un momento determinado, si alguien un día llega y dice, oye, que mi compañero de trabajo está infectado, no se pueda no se pueda señalar al espacio, al centro, como el precursor de ese contagio, ¿no? A eso me refería, David. Me refería justamente Claro, a esto. Quitar de toda duda esto. Esta gente está actuando, nos lo están comunicando perfectamente, pues entendamos o pensemos que esto no viene de aquí, sino que viene de fuera. Por eso creo que la parte de comunicación en este momento cobra más importancia, si cabe, que nunca. Gracias. Filip, ¿algo a decir al respecto o te cambio de pregunta? No, estoy totalmente de acuerdo. Vale. Ahora lo único efectivamente es que va mucho más allá, el protocolo de seguridad va mucho más allá de poner un gel antidesinfectante o una mascarilla. Es cambiar los filtros de aire acondicionado, también la disposición de las mesas, las mámparas. Pues hay una serie de medidas muy importantes y nos tenemos no solamente que adaptar, tenemos que reinventarnos por el tiempo que sea, 12 meses, menos o más. Pero yo creo que 12 meses no los quita nadie. Y eso es el gran reto que tenemos nosotros, reinventarnos, para dar esta seguridad a nuestros clientes. Oye, Filip, deja de volver a lo del crecimiento, ¿vale? Y vosotros también estáis en fase de crecimiento en España, y hay aperturas que a mí me han llamado la atención y quiero que nos las expliques, ¿no? Vais a abrir Alicante, San Sebastián, alguno más en Madrid y Barcelona, pero a mí me llamó la atención que, oye, vamos a abrir en Gijón, un Spaces en Gijón, ¿no? Entonces, yo te hago otra pregunta, ¿y por qué no? Exacto, o sea, exacto. Digo, oye, pues porque sí, oye, me parece fenomenal. Y me dices, oye, no, es que Gijón también hay talento, no es una ciudad, o sea, Madrid, Barcelona, luego tenemos a Valencia, Málaga, Sevilla, Alicante, y luego tenemos unas ciudades de menos población que, oye, y Space aquí estamos también. en todas las capitales importantes, incluyendo Zaragoza, Palma, etcétera, y Gijón es una capital. Y estamos abriendo a la vez Gijón y Oviedo. Gijón es un Spaces que seguramente será uno de los más bonitos a nivel mundial, de los nuestros, claro. Spaces, que es un castillo, es un palacio. Y en Oviedo será un Regus. Y pensamos, pues lo has dicho tú, que el talento no solo está en Madrid y en Barcelona, y que las virtudes del concepto de oficinas flexibles en cuanto a aumento de productividad, eficiencia,
ahorros en inversiones, en CAPEX, depreciación, etcétera, en atracción del talento, retención del talento, exprimir el talento, incluso diría, esto no es algo específico de Madrid y Barcelona, y que, bueno, nosotros lo que queremos es crear una red en España y estar presente en todas las capitales, absolutamente todas las capitales de provincia, para que unas empresas o unos autónomos o startups, lo que sea, pues puedan ir a trabajar donde necesiten estar y no tener que invertir o ir a un hotel para trabajar. Uno de los modelos que habéis implementado en España era el tema de franquicias, ¿no? Pero actualmente cuéntanos cuántas franquicias tenéis. ¿Una, dos? No recuerdo. Ahora, firmadas hay 2, 3 franquicias, pero en marcha, en obra hay una, que es la de Oviedo. Vale, y franquicias siempre vais con la marca Regus, ¿verdad? No, bueno, en este caso es Regus, pero podemos ir con cualquier marca. Tenemos 20 marcas en el grupo, 20 marcas, pero 5 que desarrollamos a nivel global, con lo cual estas 5 son susceptibles también de atraer los inversores franquiciados, multimarcas. O multifranquicias, perdón. Sí. Oye, David, una cosa, en vuestra expansión que estáis ahora, creo que me comentabas, oye, es momento de tener prudencia, ¿no? Acabar lo que tenemos, pero el resto con prudencia. Y luego, en 2013, vosotros hicisteis un cambio de muy corporate, ¿no? De, oye, vamos a hacer nuestros cambios. Y explícanos cómo fue ese cambio, a que fichasteis a CBRE y cómo os enfocasteis Oye. Sí, nosotros en 2013 este país estaba en plena crisis. Yo creo que además 2000, porque Lehman cae en septiembre de 2008, pero todo tiene una inercia. En España, bueno, empezamos a sentirlo, pero realmente nosotros empezamos a notar las cosas 2012 y 2013 estábamos en el ojo del huracán, mirabas al cielo y no veías ni un claro. Y en ese momento, pues claro, las cosas no estaban fáciles. Nosotros siempre hemos intentado posicionarnos en un segmento más premium del mercado, yendo a un cliente pues corporativo, etcétera, etcétera, al que hay que encandilarle con mucha tecnología, con mucha imagen, con locaciones, con ubicaciones más prime, etcétera, etcétera. Y claro, en ese momento nosotros nos encontramos en una diatriba que decimos, oye, ¿qué pasa? Nuestro P&L se está deteriorando muchísimo, la gente, bueno, pues este es un momento de mercado muy complicado y, bueno, pues tuvimos que tomar una decisión estratégica a nivel de negocio muy importante, ¿no? Es ¿qué hacemos? ¿Seguimos aquí en una situación de wait and see o tomamos una decisión de ir buscar algo para adelante? Y en ese momento, bueno, yo había estado observando durante los años de la crisis que había un sector que siempre seguía creciendo a 2 dígitos, que era el sector del lujo, ¿no? Y eso me llevó a pensar que al final dinero siempre hay. El dinero no desaparece, el dinero lo que ocurre es que se mueve de unos sitios a otros, pero el dinero siempre está. Entonces, si el sector del lujo crecía a 2 dígitos, yo pensé, y si intentamos realmente poner en mercado un producto donde la percepción donde sí seamos capaces de darle un valor diferencial, donde se perciba que hay una diferencia cualitativa con lo que hay ahora en general, te estoy hablando de 2013 y tal, vamos a ser capaces. Y entonces en ese momento iniciamos una búsqueda de oficinas en la mejor ubicación posible, que ese fue el mandato, oye, encontrarnos la oficina en la mejor ubicación, en Madrid, eje Castellana tal, y ahí es donde al final, después de varias alternativas, encontramos Paseo La Castellana 79, pleno Azca, edificio totalmente nuevo, rehabilitado, con certificación LEED, etcétera, etcétera, y bueno, pues en 2013 firmamos un contrato. Y luego dijimos, vamos a ver, para ser capaces de transmitir esa calidad o ese valor diferencial cualitativo, pues vamos a buscar una arquitectura que tenga
experiencia internacional, que nos sepa aquí aplicar las tendencias que hay fuera, materiales, etcétera, etcétera, y dijimos, ¿quién es bueno en esto y quién tiene ese conocimiento internacional y expertise y tal? Y CBRE era el número 1 y dijimos, bueno, pues CBRE, y entonces en ese momento pues apostamos por meternos en un tinglao que no sabíamos cómo nos iba a salir, con mucho miedo y reservas de decir, contrato de oficinas en Paseo de la Castellana con la que está cayendo y contratamos los servicios de esta gente que baratos no son. Buenos, sí, y con el tiempo lo puedo confirmar. Y entonces, bueno, pues al final pusimos en el mercado un producto que además hicimos un pricing con respecto a lo que teníamos, con un markup por 30% por encima de lo que estábamos vendiendo nosotros en otros espacios de Castellana, y lo alquilamos todo en un momento. Con lo cual, en ese momento lo que nos dimos cuenta es que efectivamente siempre hay cliente, o pensábamos, esto fue un poco nuestro análisis, siempre va a haber cliente dispuesto a pagar por algo que realmente perciba como bueno y diferencial, ¿no? Y nuestra experiencia fue positiva, no sabíamos si había sido resultado de la casualidad, es decir, que al final, oye, Paseo de la Castellana, en nuevos ministerios, transporte público, solo hay un punto, si esto lo replicamos no va a funcionar, y entonces lo que hicimos fue, un año después, decir, vamos a hacer lo mismo que hemos hecho desde el punto de vista diseño, tecnología, etcétera, en otro centro que ya teníamos abierto también en Paseo de la Castellana, y realmente pues nos fue muy bien. Entonces pensamos que habíamos encontrado con un modelo replicable dentro de lo nuestro para poder ir haciendo, y a partir de ahí es como hemos ido haciendo el resto de aperturas que hemos tenido desde ese momento. Muy interesante. Oye, voy a volver a Philip a ver si resolvemos esta ecuación. No, bueno, sé que no se puede resolver, ¿no? Pero es un poco en el futuro, bueno, dentro de 2 meses, ¿no? Supuestamente los espacios tienen que ser menos densos, ¿no? O durante un tiempo son menos densos. Pero nosotros tenemos que cubrir esa densidad que cubre nuestras necesidades, ¿no? O sea, si un Spaces necesita, yo qué sé, 100 personas y ahora puedo meter a 50, eso afecta mucho a nuestra cuenta de resultados, ¿no? Y luego tengo otra parte, ¿no? Que tengo el casero. Oye, no le puedo decir al casero que le voy a pegar la mitad porque tengo la mitad de clientes, ¿no? O sea, entonces, luego entra el tema, lo que has dicho antes de la depresión, de la recesión y tal. ¿Cómo se puede comportar eso? O sea, ¿habéis planteado eso internamente o en A tu ver, mente? ahora me estás pidiendo la fórmula de la Coca-Cola. Efectivamente. Manuel. No te estoy diciendo eso, es una impresión, ¿no? O sea, yo no soy el Pero Sí, único. no, pues tú conoces la fórmula de la Coca-Cola, Philip, cuéntanosla. A ver, hace, no sé, 15 años, 10 años, una oficina más o menos de 20 metros cuadrados, 18 metros cuadrados era para 2 personas, como mucho 3. Estábamos en un ratio más o menos de más o menos 10 metros cuadrados por persona, y funcionaba. Es verdad que no era, ahora se pide más densidad, pero lo que hacemos realmente es calcular por metro cuadrado y ya no por persona. Pues una empresa quiere más metros para colocar más personas, pues pagará más metros. Lo que no podemos nosotros también es dividir nuestros ingresos por la mitad, pagando exactamente lo mismo, porque nuestros Exacto. Costes no cambian. Entonces, Exacto. bueno, sabemos que la parte baja de la cuenta de resultados va a ser casi la misma, tenemos que cuidar la parte alta. Y eso será al metro cuadrado y ya no por persona. Es que no funciona. Las matemáticas no nos permiten recortarlo, dar más espacio por menos. Entonces, hay varias posibilidades. O bien pones mámparas y entonces aíslas a las personas con una inversión relativamente baja, o bien das más espacio por persona. Y la decisión es la del cliente, como siempre. Muy bien. Oye, Xavi, vuelvo a ti. Ya me queda poco. En esta situación, ¿crees que hay más oportunidades? ¿Crees que va a haber más sectores que muestran interés por el flex? ¿O no lo ves tú así? Yo creo que sí. Yo creo que las oficinas que le llamamos nosotros tradicionales, esta gente tendrá
que flexibilizar sus contratos y tendrán que empezar a buscarse la vida para poder sobrevivir. Y bajo esta premisa, yo creo que saldrán más grupos, a lo mejor más pequeñitos, pero habrá families que tienen 10, 15 piecitos de oficinas, que ahora mismo se están gestionando de manera pues casi unilateral, con contratos de alquiler al uso, ¿no?, de toda la vida de alquiler de oficinas. Y yo creo que en algún momento a estos families se les va a ocurrir juntar esos 10 o 15 pequeños pisos bajo una sola marca. Se les van a ocurrir poner un pequeño CAPEX con una marca pues, más coherente, que sea transversal entre todos. Y oportunidades yo creo que sí que va a haber. El tema es saber encontrarlas. No para todo el mundo, y saber encontrarlas. Está claro que el que vende mamparas hoy por hoy pues está dando las manos y hace 3 meses pues estaba pensando a lo mejor que era un sector pues más estancado y ahora mismo de golpe todo el mundo tiene que pedir mamparas, mascarillas y guantes, que esto es la base de la base para luego pensar también nosotros de qué manera damos ese servicio de seguridad y tranquilidad que hemos comentado. O sea, oportunidades tiene que haber seguro. El tema es ver cuáles son. Y te digo, yo creo que la gente que tiene ahora mismo contratos de oficina tradicional que parecía que estaban descartados como competidores de lo nuestro, pues yo creo que ahora mismo van a ser más competidores y van a obligarnos a nosotros a flexibilizar todavía más el espacio, el protocolo, el contrato, la relación y yo creo que estresaremos durante este tiempo, este periodo, se estresará un poquito más lo que es el flex, dentro de concepto flex, no únicamente en espacio, también en relaciones, en contratos, en maneras de hablar al cliente, en comunicar y que sea todo mucho más customizado para casuísticas particulares. David, ¿tú crees que hay oportunidades aquí o crees que hay sectores que no estaban en flex que van a ir a flex? Bueno, vamos a ver, por seguir un poco con lo que dice Xavi, que estoy de acuerdo, aquí lo que está claro es que en momentos de incertidumbre la flexibilidad es el rey. Y eso, en un momento como el actual de absoluta incertidumbre, no quiero pecar en exceso de optimismo, pero creo que nuestro sector va a salir fortalecido de aquí. Sin duda alguna, tenemos mucho que decir con respecto a un alquiler convencional de larga duración, etcétera. Todo sea que ahora mismo pues los patrimonialistas y decidan que sus contratos en vez de 5 años los van a hacer también de 1 año. No lo sé lo que va a salir de aquí, pero yo creo que nuestra propuesta de valor, que está fundamentada en la flexibilidad, ahora cobra más importancia que nunca si cabe, y eso que ya veníamos de unos años donde estábamos demostrando que nuestro sector funcionaba y ofrecía valor a las empresas. Cada vez más empresas estaban apostando por los espacios flex. Entonces, a partir de aquí va a haber oportunidades. Vamos a ver, como todos, siempre en estos momentos, en momentos de crisis, siempre hay oportunidades. Yo lo hablaba contigo el otro día. Aquí va a haber ganadores y perdedores, como en todos los momentos complicados. Va a haber empresas que se van a quedar por el camino, hablo dentro de nuestro sector, porque tengan una exposición. También depende un poco de cuál es tu mix de producto y cómo tienes orientado tu P&L, ¿no? Si tú dependes 100% del usuario con contratos mensuales en una pradera, pues ahí tienes que revisar muchas cosas, porque ahí es donde sí efectivamente tienes que plantearte cambios importantes. Ahora, si tú tienes menos exposición a eso porque ya trabajas con el cliente corporativo que tiene su propio espacio independiente, etcétera, etcétera, posiblemente tu impacto sea menor. Entonces, en el camino, en todo este tránsito y en todas estas adaptaciones, pues habrá algunos que sepan hacerlo, otros que no sepan hacerlo, algunos se quedarán en el camino y otros no. Y será un buen momento. Yo creo que sí va a haber, lo que va a ocurrir al final de este tiempo es que va a haber un proceso de concentración. Va a haber empresas que van a poder acceder a comprar otras y va a haber una concentración en el sector. Eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Oye, Filip,
¿Tú piensas como ellos o tú crees que la recesión, depresión de la que hablabas va a afectar más de lo que pensamos? No, yo pienso como ellos, habrá oportunidades. Yo creo que el COVID ha mandado a casa a cientos de millones de personas y que les ha forzado a teletrabajar, o sea, aprender a trabajar de una forma flexible, que el teletrabajo es una variante del trabajo flexible, pero no es la única y sobre todo no es la más idónea, porque en casa, como creo que lo mencionó David anteriormente, pues no hay la tecnología, no hay el espacio, hay distracciones y sobre todo hay el sentimiento de aislamiento. Con lo cual, la gente ya ha aprendido a trabajar de forma flexible y seguirá, y seguirá. Con lo cual, esto es dentro de lo mal, pues no hay mal porque ve, bueno, ¿cómo se dice? No hay mal por bueno que, No hay mal que por bien no que por venga. bien no venga, perdona, exacto. Con lo cual, esto yo creo que para nuestro sector, dentro de lo malo, lo positivo es que la gente ha aprendido a trabajar de forma flexible. Y que habrá oportunidades, seguro, y habrá demanda también, no al principio porque hay este temor, pero cuando esto pase, yo creo que hay muchas oportunidades para el sector de oficina flexible. Hemos dado ya el paso hacia la flexibilidad del trabajo hace más o 20 años con esta era del trabajo de la tecnología digital y no vamos a dar marcha atrás. Esto ya es un cambio estructural, no es una moda y una coyuntura. O sea que yo estoy muy confiado en que esto vaya a más. Tengo una reunión que empieza ahora, si me permitís que salga de esta conferencia, porque lo siento, pero tengo que irme ahora. No te preocupes, muchas gracias, Flip. Venga, muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego, Filip. Adiós, hasta luego, un abrazo. Adiós. Oye, estamos a punto de terminar. Xavi, tengo una buena pregunta. Tú que me hablas de la reputación, de qué pasa si alguien entra que tiene COVID, ¿no? O sea, no, ¿qué pasa? Oye, ¿y qué pasaría en caso de que un coworker te dice, oye, tengo el COVID, ¿cómo actuarías? Porque hemos hablado mucho de previsión, pero oye, no, yo tienes creo que el también problema. hay que abogar a la responsabilidad de cada uno, de saber lo que tiene que hacer con su vida. Y si alguien tiene COVID, yo creo que estamos cansados de que medios y expertos, sobre todo expertos científicos, le estén diciendo que debe quedarse en casa confinado un periodo de un par o 3 de semanas. Entonces, si alguien tiene el COVID, pues yo creo que con que se ponga la tele sabrá qué tiene que hacer. Nosotros no tenemos que explicar esto porque, insisto, hay expertos que se dedican justamente a esto y su palabra está por encima de la de todos. Entonces, si alguien tiene COVID, tiene que quedarse en casa. Más allá de esto, si alguien tiene COVID dentro de la comunidad, pues se le va a insistir en que tiene que quedarse en casa, pero no por un tema únicamente de la comunidad nuestra, sino porque es una responsabilidad social colectiva de que él tiene que quedarse en casa recluido, esperar a que pase. Es un tema, y depende de la gravedad, ¿no? Pero la mayoría de los casos se pasa en casa con unos días, pues, no muy bien, pero bueno, la mayoría, hay casos mucho peores, está claro. Pero, vamos, yo creo que está claro. Última pregunta, David. ¿Cómo ves el día después de la desescalada? ¿Va a ser lento? ¿Va a ser doloroso? ¿Va a ser...? El día después no va a ser esto de que de repente sale el sol al día siguiente. Esto va a ser lento. Esto va a ser más lento de lo que todos creíamos en un primer momento, porque ha sido mucho más profundo de lo que nadie pensaba. Y particularmente en nuestro país. Es decir, es que nosotros nos estamos comiendo el mayor golpetazo del COVID. España tiene los peores números, las peores cifras, el impacto, esto merma mucho psicológicamente. Estamos en una ciudad donde se están muriendo cientos de personas todos los días. Es que Madrid, entonces, pero yo digo Madrid, pero Barcelona, o sea, al final en España hemos vivido episodios donde morían casi 1000 personas al día. Esto no va de un día para otro, esto va a ser mucho más lento, va a ir muy poco a poco y al final ahora yo creo que lo hemos hablado, consiste en ir recuperando un poco el ritmo y ese ritmo se va a recuperar trasladando
primero un mensaje de confianza, tenemos que también trabajar mucho, insisto, la comunicación, nuestros protocolos. Xavi lo decía muy bien, esto no es responsabilidad solo nuestra, es responsabilidad de todos. Si alguien tiene COVID, amigo, quédate en casa, no expongas a los demás. Tenemos que ejercer esa parte. Lo que pasa es que yo me temo muy mucho que al final somos quienes somos y somos culturalmente, Filip antes hablaba, claro, es que entre Asia y España hay una diferencia bestial. 2 japoneses no se abrazan en su vida. 2 españoles en un día se han abrazado 70 veces con 70 personas diferentes. Entonces, todo esto, de alguna manera, lo tenemos intrínseco está en nuestro ADN. No hay más que ver cómo el domingo se comportó media España cuando sacó a sus hijos a pasear. Entonces, señores, mucha cautela, muy despacio, poquito a poco, no lancemos las campanas. Esto va a ir muy poquito a poco y económicamente está teniendo un impacto muy negativo que nos va a costar mucho más. Se está hablando de millones de empleos, miles de puestos de negocios. Si hablamos de la restauración, el otro día escuchaba una entrevista al presidente de la Asociación de Restauradores. Ya hay más de 40, 50.000 negocios que no van a abrir las puertas cuando todo esto ya no es ni desescalada ni nada, no van a abrir porque no pueden. Entonces, todo esto está teniendo un impacto importante, va a ir mucho más despacito. Lo de la recuperación en V, pues témome que ni en broma, y ahora estamos hablando más de una recuperación en L, y el otro día yo escuché a un experto que que dijo algo que no había escuchado y que me pareció muy interesante. Esto va a ser una recuperación en K. Va a haber algunos que tiren para abajo y no van a subir y les va a costar mucho, y hay otros, los menos, que van a subir y que van a tener. Entonces ahí la K se demuestra como que sí puede ser, pero sin duda mucho más lento y despacio de lo que podíamos prever en un primer momento. Pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones. La verdad es que estamos fuera de tiempo ya y quiero dar las gracias por esta intervención. Aquí está. Voy a poner esto aquí. Aquí. Quería dar las gracias por la intervención a Filip, que se ha ido ya de Spaces, a David Vega de Lexington y a Xavier Bassons de Monday Working Spaces. Y muchísimas gracias a los asistentes y sobre todo a nuestro patrocinador Nexus. Y os esperamos a ver si lo tengo aquí. Os esperamos el próximo jueves con la intervención de Lucía Enríquez de la Guarida Creativa, Alberto Pérez Solá de Working Company, de Carles López de CREC y Cristina Trilles de Vortex Coworking en Valencia, el 30 de abril a las 11 de la mañana. Será nuestro sexto encuentro del sector. Muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias, David. Espero que os haya gustado. A ti, Manu. Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias a ti, Manu, por organizar estos encuentros. Un placer.